Pues veremos a ver si lo vemos o no. Miguel Ángel Temprano, economista, buenas tardes. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Te parece que acierta el gobierno prorrogando este decreto? Es decir, económicamente han sido positivas estos 6 meses, estas medidas anticrisis. Vamos a ver, el marco económico en el que estamos viviendo, yo creo que el gobierno se ha caracterizado y ha mantenido una línea que es justamente la opuesta a la que la gran mayoría de los economistas pensamos que habría que llevar. El sistema no consiste en dar más dinero a la población y darse la vía directa mediante subvenciones directas o mediante recorte de impuestos para que así pueda gastar más. Lo que tienes que hacer es recortar la fuente de gasto propia tuya, es decir, el gasto público, el que tú haces. Porque esto que tú haces es un poco difícil de explicar, pero tiene una trascendencia monetarista, es decir, estás yendo en contra de aquello que impide que la inflación baje, estás inyectando más dinero en el sistema. Obviamente no iban a tomar ningún tipo de medida que fuera en contra de sus propios intereses políticos. Como ha dicho antes Ricardo, es decir, esto de ahora recortar las ayudas que yo he dado y que he mantenido, pues hombre, a mí no me interesa. Pero justamente es lo opuesto a lo que tenemos que hacer. El próximo gobierno, y lo he dicho varias veces, sea del signo que sea, va a tener que meter la tijera, pero la tijera de las de verdad, de las que nos va a hacer muchísimo daño. Y esto lo único que hace es incrementar el gasto. Ahora mismo has hablado de casi 9.000 millones de euros. Yo solo recuerdo el plan E de Zapatero, que nos costó 5.000 millones y nos dolió como si nos hubiesen clavado un puñal. No, pues una más. Yo entiendo que a aquel que lo necesita le viene bien, pero como a todo el mundo. Es decir, pero la situación económica en la que deja este gobierno al país es pésima. Yo creo que de las peores, si no la peor, de la historia moderna en términos económicos. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, Lucía. Es verdad que ha habido, ¿no?, consejos por parte del Banco Central Europeo, también del Banco de España, donde le pedían a Calviño que no prorrogase estas medidas, pero seguramente al final van a compensar por otro lado, ¿no? O sea, sus cuentas el gobierno las debe tener. No, yo creo que no. Yo creo que lo que le pasa al gobierno es que ha venido algo que ha sido muy dañino para la economía a verle. Por no decir que ha venido Dios a verle, porque no es así. Y es que han cogido y ha llegado la inflación. La inflación ha hecho que, así por las buenas, la recaudación suba. Simple y llanamente porque tú tienes una base sobre la que calcular un tipo impositivo mayor. Y eso le ha permitido cubrir unas cantidades de gasto público completamente desmedidas y fuera de control. Mira, estoy haciendo un trabajo de investigación donde me está tocando estudiar en profundidad las situaciones de las hiperinflaciones a finales de los 80 en Argentina y cada vez que leo o veo algo me da miedo porque cada vez se parece más a lo que ocurre en mi país ahora mismo, sin querer decir que estemos en esa situación, pero que la situación económica es muy mala. Las cuentas que tienen, yo creo que ni las saben. Pues que yo O sea, no creo entiendo, que hoy Miguel por Ángel, hoy... y perdón que te interrumpa, porque no entiendo de economía, pero saliendo esos titulares de la economía se recupera, recuperamos los niveles prepandemia, en el primer trimestre crece un 0,6% la economía española, esto algo bueno nos tendrá que decir, ¿no? Mira, no sé. No sé si es un refrán o un dicho que dice que una mentira, por mucho que la repitas, no se convierte en verdad. Pero ese mismo refrán o dicho en sí es falso. Si tú repites una mentira de manera constante, al final la gran mayoría de la gente que no es experta en este tema y igual que yo no entiendo de lo que te pasa en el hígado, la gran mayoría de la gente no llega a entender este tipo de cosas. Se las terminan creyendo. Entonces no será verdad. La mentira que tú dices no será verdad, pero la gente se la cree. Mira, España, la economía española será la que más crece de la Unión Europea. Sí, pero es la que peor va. Es la que peor va. Somos el único país
Ahora vamos a ver si con los datos últimos del INE, de la corrección del INE, ya hemos recuperado los niveles prepandémicos. Pero en cualquier caso seremos el último país en recuperar los niveles prepandémicos. Hay muchos países que lo han recuperado hace muchísimo tiempo. Somos el país que más caímos, por lo tanto, el que más teníamos que recuperar. Eso tú lo puedes vender como lo que es, un fracaso económico en toda la regla, y unas medidas económicas y políticas en lo referente a económicas desastrosas, que no hay por dónde cogerlas, no aguantan un pase, o puedes venderlo como que somos los que más crecemos. Si los vendes de manera sistemática, mucha de la gente se terminará creyendo que es verdad. Dice, bueno, pues lo dicen todos los días, ¿será verdad? No, pues es mentira. Es mentira. La mentira la repites y no se convierte en verdad. Pero la gran mayoría de la gente se la termina creyendo. Y eso es lo que están haciendo. Y eso es una medida, yo no soy experto en comunicación, pero es una medida que los de comunicación manejan muy bien. Oiga, usted repítalo constantemente, que al final se lo terminarán creyendo. Se lo terminarán creyendo. Miguel Ángel, bueno, pues, está claro pero es eso. Está claro que ser los que más crecemos cuando venimos desde abajo del todo, pues no es un gran mérito, pero si no paramos de ser los que más crecemos, pese a que vengamos de muy abajo, acabaremos estando bien. ¿O tú crees que llegará algún momento en el que se cortará esta racha y nos vamos a estancar? Obviamente nuestra economía lo que no vamos a coger es esta carrerilla y vamos a pasar de los últimos a los primeros. Esto que no se lo crea nadie. Es decir, cuando las cosas no se han hecho bien, no significa con esto que ahora, no, hemos cogido carrerilla, somos los últimos de la fila, pero bueno, no os preocupéis que dentro de un par de meses vamos a estar los primeros. Ni muchísimo menos, porque nuestra estructura base de crecimiento es mala. Nuestros cimientos son muy dependientes de todo lo demás. Mira, hay un dato que ha salido que para que nos hagamos idea de cómo estamos internamente el país. Los últimos datos de crecimiento se basan gracias a la exportación, que está muy bien. Cuidado, la exportación, que en nuestro país el turismo, bueno, en nuestro país y en todos, el turismo se considera exportación. Pero el consumo interno, es decir, la renta disponible de los españoles, la que tenemos en nuestros bolsillos, la que mide nuestro bienestar, que al final es en lo que nos gastamos el dinero, pues oye, pues mira, estoy viendo pescado de la pescadería, o que ir al cine, o en lugar de, pues, por ejemplo, en lugar de comer pescado congelado, que comamos pescado fresco, o carne de mejor calidad, o yo qué sé, cualquier tipo de este tipo de cosas, pues no. Lo que ocurre es que nuestro consumo interno, en los datos de crecimiento de PIB han bajado. Es decir, nuestro crecimiento se ha basado en la exportación, que técnicamente es muy bueno si es una medida estructural, es decir, si se consigue que eso sea para siempre, porque nos convertiremos en un país que nuestro crecimiento viene de generar exportación, pero el consumo interno no cae. Lo que no puede hacer es que nuestro consumo interno haya caído, porque eso significa que nuestra vida, es decir, la vida de los españoles, es peor. Y no hace falta ser un economista ni ser un investigador para testar esto que estoy diciendo yo. Yo lo veo en las cifras, pero cualquier ama de casa lo ve cuando va todos los días a comprar al mercado. Tiene menos dinero, que se llama menos renta disponible para gastar, y compra alimentos de peor calidad, y compra menos alimentos, y se quita de determinadas cosas que antes se podía hacer. A lo mejor antes pues se iba de vacaciones un mes y las ha tenido que reducir a 15 días, a una semana, o inclusive a no tener vacaciones. Eso es el consumo interno y eso ha caído. Si a eso le llaman que ha mejorado nuestra economía y que crecemos, o como dice el presidente del gobierno, que personalmente que me lo digan me parece llamarme estúpido, que es lo que está haciendo los españoles, decir que vamos como una moto, es que o bien no tienen idea y ese doctorado en economía se lo han regalado, o bien es un mentiroso. Y lo digo no como economista, ya lo digo como ciudadano. Pues queda perfectamente claro, ¿eh? Es verdad que todos hemos notado en nuestro bolsillo que nos cunde menos el dinero. Hombre, pero claro, yo pregunto por las cuentas del gobierno, por eso siempre apoyamos en expertos, porque las cuentas del gobierno, esas ya no las manejamos nosotros. Nuestro bolsillo. Perdona, sí que Lucía, lo pero es que el gobierno, Lucía, perdona, el gobierno no tiene cuentas.
El gobierno junta el dinero de todos, lo Claro, suma y claro, lo pero resta. bueno, llevará sus cuentas, ¿no? Para decir, oye, pues aquí puedo poner tanto, aquí tanto, aquí tanto. Digo yo, Ya, tantos pero asesores que hay. ¿cómo por han Dios. tirado el dinero por todos los Presupuestos. sitios? Ya. Lo de los presupuestos es gracioso, porque que no se nos olvide, dentro de no mucho tiempo lo que nos vamos a encontrar es con una situación muy graciosa. Como no somos capaces de justificar el dinero de los fondos de Bruselas, estos fondos, los fondos de Next Generation, son lo que se llama finalistas. Es decir, hay que decir a quién le hemos dado cada uno del euro que viene de Europa. El gobierno no es capaz. Y si no, el tiempo, antes o después, nos dirán que los devolvamos. Don Miguel Ángel Temprano, economista, gracias como siempre. Un abrazo. Cuídate mucho.